Sea tu santo nombre, Padre, alabado sea tu santo nombre, glorificado sea tu santo nombre, bendito Dios. En esta hora, Padre, te pedimos, bendito Dios, que tomes el control de nuestras vidas. Toma el control, mi Señor, de nuestras vidas. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, Espíritu Santo, por favor, bendito Dios. Tú eres grande y poderoso, mi Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza y la adoración. Por los siglos de los siglos, bendito Jehová de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, te pido, Padre, que tu palabra, bendito Dios, caiga en buena tierra y produzca el fruto del 100 por 1, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu santo nombre, Padre, y glorificado. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu Santo. Atamos y ligamos todo espíritu contrario, todo demonio que se quiera manifestar en contra nuestra. Quedan atados y enmudecidos y reprendidos en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, como Dios es tan bueno y tan poderoso que Él no deja con hambre a sus hijos, Él siempre nos tiene los alimentos en lo literal y en lo espiritual. Entonces vamos a transmitir la palabra que el Señor en su misericordia me daba este día. Y Él me hablaba y me decía que hablara con respecto a la bondad, la justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Entonces voy a hablar de la verdad, porque es importante que el que habla la verdad siempre va a actuar con bondad y justicia. Pero es importante transmitir la palabra de Dios como el Señor quiere que se transmita. Bondad es ser bueno y misericordioso. O sea, es misericordia, bueno, misericordia. O misericordia y bueno, como lo quieras llamar, es lo mismo. Justicia es integridad, justo. Verdad consiste en un solo lenguaje del Espíritu Santo. En eso consiste la verdad. La verdad consiste en un solo lenguaje, y es el lenguaje del Espíritu. Y eso lo recibí yo por el Espíritu, porque así, cuando estaba recibiendo la palabra, el Señor, yo le preguntaba, y la verdad es el Espíritu Santo. Entonces le preguntaba con respecto a la verdad, y Él me respondía: la verdad consiste en un solo lenguaje del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene la verdad, y la verdad es una, no son dos. La verdad es una, por eso consiste en un solo lenguaje del Espíritu Santo, que es la verdad. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder transmitir esta palabra. Bendito Dios de la gloria, por favor te pido que me des el denuedo de tu palabra, y te pido que por favor aquellos que escuchen también, mi Señor, la pongan por obra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, y sea de bendición para sus corazones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a Efesios capítulo 5, versículos 6, 7 y 8 y 9. A ver qué dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 6, 7, 8 y 9. Porque es importante que entendamos qué es lo que está diciendo la palabra del Señor ahí. Y vamos a empezar en el versículo 6, y dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7: no seáis pues partícipes con ellos
versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Aquí está. Bondad, justicia y verdad. Es el fruto del Espíritu. Toda bondad, justicia y verdad. Y vimos que bondad es bueno, misericordia, misericordioso. Y justicia, integridad, justo. La verdad consiste en un solo lenguaje del Espíritu. Por eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso es lo que es exactamente. No hay variación. El que anda en bondad, en justicia y en verdad, agrada a Dios. Por eso es que estamos muy equivocados, porque pensamos, como me decía alguien, yo estaba yendo a evangelizar y siempre me he encontrado con hermanos en el evangelismo, y uno de ellos me decía que Cristo ya murió por él y llevó todos sus pecados a la cruz y fueron clavados en la cruz. Pero yo le preguntaba al Señor, ¿verdad? Y le decía yo, mi Señor, es una verdad lo que dice la palabra, que tú fuiste a la cruz y llevaste nuestros pecados y fueron clavados en la cruz y moriste por nosotros. Pero me respondía el Espíritu y me decía que cada uno tiene que morir también y ir a la cruz. Por eso dijo Jesús, aquel que no toma su cruz de a diario, dijo, el que tome su cruz de a diario, que me siga. El que no toma su cruz de a diario, no puede seguir a Cristo. Por eso es que nos equivocamos, porque Él murió en la cruz. Pero yo también tengo que morir en la cruz, junto con Él. ¿Y cómo voy a morir yo en la cruz si no sé la manera que tengo que morir en la cruz yo también? Porque la palabra no la entendemos. Porque pensamos que el sacrificio que Él hizo, yo ya no tengo que hacer ningún sacrificio. Qué equivocada está la iglesia, la mera verdad. Yo también tengo que hacer un sacrificio. Tengo que morir a la vieja naturaleza para poder ser crucificado juntamente con Jesús y resucitar juntamente con Él. Pero mientras yo no sea crucificado en la cruz, ni haya muerto al yo, a la carne, yo no puedo ser crucificado ni puedo resucitar con Cristo. Por eso es que Pablo nos enseña en el libro de Corintios, donde habla del viejo hombre. Porque es necesario destruir el viejo hombre para que podamos nacer, para resucitar junto con Cristo Jesús. Entonces vamos a irnos a otra cita bíblica en Salmos 15, versículos 2 y 3. Salmos 15, versículo 2 y 3. Porque Dios es maravilloso, bueno es Dios. Su misericordia para siempre es. Bendito Dios poderoso. Salmos 15, versículo 2 y 3. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad es en su corazón. El versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo,
ni admite reproche alguno contra su vecino. Ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Y quién es su vecino? Si hablamos por lo espiritual, mi vecino es mi espíritu, mi alma. Y si hablamos en el matrimonio, la esposa es mi vecina. Y si hablamos en la casa, allá por fuera, los que están afuera son mis vecinos. Y si hablamos ya en la iglesia, el que está a la par mía es mi vecino, porque no es mi enemigo, no, que es mi hermano en Cristo. Ni admite reproche alguno contra su vecino, o sea, contra su hermano. No admite reproche alguno. Por eso dice la palabra de Dios: no penséis ni con el pensamiento mal de tu hermano. Pero nosotros somos tremendos para hablar en mal de nuestros hermanos. Y lo que pasa que cuando hablamos en mal de un hermano, yo digo una predicación que no la grabé por asuntos del internet. Di una predicación donde el Espíritu me decía que aquel que hable mal de su hermano lo maldice, y es un demonio el que le lanza, y ese demonio no deja en paz al hermano, porque lo maldijo cuando habló en mal de él. ¿Quién de los padres, en vez de un pescado, le da un escorpión a su hijo? Esa es la enseñanza que me daba el Señor. Yo le preguntaba y la respuesta me la daba, y me decía que cuando otro habla en mal de un hermano, no le manda un pescado a que se lo coma, sino que le manda un escorpión, o sea, que le manda un demonio para que hostigue a aquel hermano. Pero no, hombre, nos sirve la boca hablando mal de un hermano. Qué pobre mente la que tenemos nosotros. Qué lejos estamos de la verdad. Qué lejos estamos de toda bondad, de toda justicia y de toda verdad. Y así queremos irnos en el arrebatamiento como novias del Cordero. Pero si seguimos así, nos vamos a ir de novia del diablo a sufrir a la tribulación. Entonces nos vamos a ir a otra cita bíblica. En Primera de Juan, Primera de Juan 3:18. Bendito es Dios nuestro Padre Celestial. Mi alma te alaba, Jehová. Bendito Jesucristo, mi alma te alaba. Gloria sea a nuestro Dios, Padre Jesucristo y Espíritu Santo. Bendito Dios, no hay Dios como tú, mi Señor. Jamás lo ha habido, ni lo hay, ni lo habrá nunca. Entonces dice la palabra del Señor así en Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lenguas, sino de hechos y verdad. ¿Cómo dice ahí en esa versión? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí dice un poquito diferente. Pero hijitos, dice aquí, míos, no améis de palabras ni de lengua, sino de hechos y verdad. La verdad no existe solo de palabra o de lengua, sino de hecho. Porque cuando un hecho es hecho, se muestra la verdad en el hecho. Pero no estoy hablando del hecho en la cama, estoy hablando de un hecho. ¿Por qué? Porque lo que se muestra, eso es. Yo puedo decir
esto y esto y esto, un montón de cosas, pero muestro otra cosa. Entonces, ¿cuál es lo verdadero? Lo que yo muestro o lo que el Espíritu muestra de mí. Eso es. Entonces, no dice que sí, dice que no de palabras ni de lenguas, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Porque si no le digo a alguien, yo te amo, hermano, pero mi hermano está necesitado, y le digo, yo te amo, hermano, pero no le doy lo que necesita teniendo yo cómo dárselo, entonces no es cierto que lo amo. Soy un mañoso, mentiroso, porque no está el fruto. ¿Dónde está el fruto? Si el fruto sería darle lo que necesita a él, y ahí sí en verdad lo amo. Pero mientras hay mucho que preguntar. Hay hermanos que dicen, hermanos, extiendan su mano sobre fulano o sobre fulana. Pidámosle a Dios que lo bendiga, hermanos. Ya no digamos nada de ellos, ya no nos acordemos de ellos. Y Dios bendiga a los hermanos y los dejamos en libertad. A los poquitos días una gran habladera otra vez. ¿Verdad? Que entonces, ¿qué fue lo que faltó? La verdad, porque lo hicieron por hipocresía, o lo hicieron por influencia del alma, o lo hicieron por un mensaje que oyeron, o lo hicieron por una palabra que recibieron. No lo hicieron por verdaderamente verdad. Entonces es necesario que nosotros hagamos las cosas, verdaderamente hagamos las cosas. Porque es donde se muestra o se demuestra o se manifiesta toda bondad, justicia y verdad. Entonces, vamos a Juan, capítulo 3, versículo 1 y 4. Vamos a irnos a Juan, porque es necesario que la palabra de Dios sea la que nos enseñe qué es lo que realmente nosotros debemos de manifestar. Juan capítulo 3, versículo 1 y 4. Versículo 1 y 4, vamos a ver si, no me acuerdo bien si lo agarré hasta el 4 o solo el versículo 1, pero vamos a ver. Ay, no sé, no me acuerdo bien esta cita bíblica, pero voy a ver. Está en Juan 3, 4. Ajá, pero yo creo que, mírame a ver si primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1 y 4, porque no me acuerdo bien esta cita, no la agarré bien. Donde dice de nacer, ¿cómo puede un hombre nacer? No es eso. Yo creo que me equivoqué ahí. Pero vamos a ver qué dice. Niños, por favor. Entonces, vamos a irnos a primera de... Voy a irme a primera de Juan. A ver qué dice ahí en el versículo 1, 4.
Amén. Bueno, vamos a dejar esa cita bíblica porque no me recuerdo bien exactamente. Vamos a otra cita. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan 8, versículo 31 y 32. Y dice dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en sí: vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice aquí, en el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice en esta cita bíblica, en esta versión. Entonces, solo la verdad nos puede librar, porque es el Espíritu Santo. Esa es la verdad. Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Sin conocer la verdad, nadie puede ser libre. Sin conocer al Espíritu Santo, sin tener intimidad con el Espíritu Santo, nadie puede ser libre. Porque el Espíritu es la verdad. Por eso es necesario tener agradado al Espíritu Santo. Porque si nosotros no tenemos agradado al Espíritu Santo, entonces hay grave problema, porque entonces no tenemos la verdad nosotros, porque el Espíritu Santo es la verdad. Entonces es necesario tener al Espíritu Santo para conocer la verdad. Muchos decimos tener la verdad, pero no tenemos la verdad, porque está contristado el Espíritu Santo. Porque ignoramos la palabra de Dios. Y cuando ignoramos la palabra de Dios, contristamos al Espíritu de verdad, hacemos mentiroso a Dios. Por ejemplo, los que no creen en el velo hacen mentiroso a Dios. Por ejemplo, los que no creen en la administración, que es la confesión de pecado, hacen mentiroso a Dios y tienen desagradado al Espíritu Santo. ¿Por qué hacen mentiroso a Dios? Y claramente la palabra misma lo explica. Ayer tuvimos un encuentro con alguien, con un hermano, y era el hermano en el evangelismo, y el hermano me comenzó a sacar una cita bíblica del Antiguo Testamento, donde dice que el cabello le sirve de velo a la mujer. Lo dice la palabra en la ley. Y también en el Nuevo Testamento. Pero donde no entienden ellos es que Pablo mismo dice, el Espíritu Santo dice por la boca de Pablo, nuestro hermano, que la que no se cubre la cabeza, que se rape. Y si le es vergonzoso raparse, dice que se cubra. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice que se rape? Si el cabello le sirve de velo, ¿para qué dice Pablo que se rape entonces? Y si no se rapa, dice que se ponga velo.
¿para qué se dice Pablo que se ponga velo si el cabello le sirve de velo? Es que no entendemos realmente la palabra de Dios, por eso es que estamos como estamos. Y no solo eso, continúa hablando Pablo por la palabra. Y lo he explicado un montón de veces yo porque no entienden. Porque se van a donde dice que el cabello le sirve de velo, pero el cabello le sirve de velo para afuera. Y también le sirve el cabello de velo para la cerviz, porque la mujer no se puede destapar la cerviz. Pero no entendemos nosotros. Tenemos problemas en el entendimiento. ¿Por qué? Porque está contristado el espíritu. No está en sí la luz del espíritu. No está la iluminación de la palabra. Pero bueno. Entonces Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice la palabra del Señor así. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, es esto, pensar. Mira lo que dice la palabra aquí en Filipenses. Increíble. Todo lo honesto, todo lo verdadero, lo justo, es una bondad agradable a Dios. Es una bondad agradable a Dios de parte del hombre. Increíble, pero verdad. Efesios 4:15. Porque Dios es maravilloso y Él nos habla por su palabra. Nomás que a veces no le entendemos. Evadimos la palabra del Señor, hacemos mentiroso a Dios. Cuando Dios está hablando una cosa, no podemos esconder la verdad. Porque la verdad incomoda, pero liberta. Muchas veces no queremos entender. Y dice Pablo, nosotros, dice Pablo, no tenemos la costumbre de contender por estas cosas, dice Pablo. Pero cuando Pablo dice no tenemos la costumbre de contender por esto, cuando habla del velo, porque él dice no tiene la costumbre de contender con los que no entienden. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, es que el cabello es el velo de la mujer y por eso no contendemos. No está diciendo eso Pablo, pero no lo entendemos porque no tenemos la luz. Y yo lo tengo que decir porque si no Dios me lo va a demandar a mí, porque Él me lo explica a mí, y no solo a mí, sino a muchos ministros. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, siguiendo la verdad en amor. Dice, siguiendo la verdad no te va a seguir a ti. Allá viene la verdad, no me voy, que me siga la verdad, allá voy yo y la verdad detrás de mí. No, la verdad va adelante y tú tenés que seguir a la verdad. Por eso es importante seguir al Espíritu, porque es la verdad. El Espíritu va adelante, no va atrás. El Espíritu Santo va adelante. Por eso es que Dios le da el entendimiento al hombre, porque ¿quién es el que entiende las cosas? No es el espíritu del hombre, que desciende el espíritu del hombre.
Y el asunto es que muchas veces Dios le muestra a uno donde hay ministros que están con su esposa, van trabajando con su esposa y la esposa va adelante porque la esposa los guía. Y la esposa no puede guiar al esposo, sino el esposo tiene que ir adelante y la mujer tiene que ir atrás, porque la mujer es la que guarda la espalda y el hombre es el que va abriendo la brecha, porque el espíritu va delante del hombre. Por eso se enoja conmigo cuando hablo, pero no soy yo, es el espíritu que habla en mí. ¿Por qué habla el espíritu en mí? Porque a eso me mandó. Y van siguiendo a la mujer. Y la mujer no puede guiar al hombre. Es el hombre que tiene que guiar a la mujer. Porque la mujer que guía al hombre, los dos caen en errores. Porque la mujer es engañada por el enemigo. No es fácil que el hombre. No digo que el hombre también. El hombre también es engañado a veces por el diablo. Pero la mujer es más fácil que sea engañada. Entonces tiene que seguir al hombre. Entonces, ¿qué? Cristo, como les decía, muchos dicen, es que Cristo ya murió por mí. Yo también tengo que morir. Si yo no muero, entonces no puedo ir a la cruz. También en lo espiritual tenemos que ser crucificados en la cruz y resucitar con Cristo. Pero tenemos que morir primero. ¿Y cómo vamos a morir? Yéndonos a toda bondad, toda justicia y toda verdad para poder morir. Si no, no vamos a morir. Segunda de Timoteo 2:15. Porque es la palabra de Dios, no soy yo. Segunda de Timoteo 2:15. Bendito Dios poderoso. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que presentarnos delante de Dios con la verdad. Tenemos que manejar la palabra de verdad para ser aprobados por Dios. Porque